Todos hemos enfrentado gastos inesperados, situaciones que no estaban previstas y que pueden afectar mucho a nuestras finanzas personales. Ese tipo de gastos no los podemos controlar. Sencillamente, no sabemos cuándo pueden ocurrir y además no queremos que ocurran. Lo que sí podemos controlar es cómo los afrontamos, cómo nos preparamos para hacer frente a esos gastos inesperados. Este tipo de gastos pueden ser de poco o mucho dinero y puede ser algo puntual, como por ejemplo, se descompuso el auto, la moto, un electrodoméstico como la heladera, que además es fundamental, o en la casa, la rotura de la instalación eléctrica o de un caño de agua. Hasta podría ser que se nos averió la computadora que necesitamos tanto para trabajar, entre otros. También podría ser algo que nos ocurre sin previo aviso y que además es incierto en cuánto tiempo podríamos solucionarlo, como ser quedar sin trabajo o una enfermedad o lesión. A veces, en un partido de fútbol con amigos, un esguince nos deja fuera de la cancha y también afuera del trabajo por varios días, y nuestros ingresos se verán perjudicados. Sin importar cuál sea ese gasto inesperado, la mayoría de las veces sucede en el momento menos oportuno, y lo importante es poder cubrirlo sin entrar en deudas. Si asumimos deuda, ya sea con la tarjeta de crédito o un préstamo, siempre terminaremos pagando más dinero y por más tiempo. Ese es el primer punto, no entrar en deudas. El segundo punto es que no debería afectar nuestros ahorros. A muchos les habrá pasado que empiezan a ahorrar dinero y en un punto surge un gasto no previsto y sus ahorros se hacen pedazos. Después deben volver a empezar y eso los desmotiva. Para solucionar esto debemos ser previsores e ir un paso adelante, construir un fondo de emergencias. Este fondo para emergencias debe tener algunas características importantes. Primero, debe ser dinero que esté a nuestro alcance, que dispongamos de él de forma rápida y no muy complicada. Segundo, el único destino de ese dinero debe ser para emergencias y nada más. No lo podemos utilizar para darnos un gusto o un capricho pensando, si pasa algo, me las arreglo. Tercero, debe ser dinero suficiente para hacer frente a cualquier cosa que eventualmente podría pasar. No puede ser poco dinero, pero tampoco podemos exagerar y que sea demasiado. Si es poco, no nos sacará del problema totalmente y debemos recurrir a nuestros ahorros o a deudas. Y si es demasiado, puede que nuestro dinero se desvalorice por la inflación o que perdamos de generar una rentabilidad en una inversión por tener nuestro dinero parado. Igualmente, eso lo decide cada uno en función de su economía y de con cuánto dinero se sienta seguro. ¿Cómo construimos el fondo de emergencias? Antes que nada, debemos saber qué dinero queremos destinar a este fin, y como dijimos antes, depende de cada uno, y también de la forma en que percibimos nuestros ingresos. No será igual para el que gane lo mismo mes a mes que para el que tenga ingresos variables en función de otros factores que no puede controlar. Tampoco es igual para aquel que tiene trabajo estable en comparación con el que tiene trabajo por contrato, y cumplido el plazo del contrato, puede conseguir otro rápidamente, como no, por ejemplo, los obreros de la construcción. Por lo general, usamos como referencia nuestro ingreso mensual, y pueden ser de 1 a 6 meses. Algunos recomiendan 6 meses. Para construirlo, usaremos un porcentaje de nuestro salario mes a mes que nos podamos permitir. Puede ser una parte de lo que nosotros ya destinamos para nuestros ahorros. No es importante cuánto tiempo nos tome construirlo, siempre y cuando no sea demasiado. Además, que cuanto antes lo tengamos, antes tendremos esa sensación de seguridad que nos brinda ese fondo de emergencias.
Una vez que fijamos qué porcentaje de nuestros ingresos destinamos para los ahorros y para el fondo de emergencias, debemos analizar dónde lo vamos a guardar de manera de que esté a nuestro alcance en caso de necesitarlo. Nosotros les vamos a recomendar dos de las opciones más fáciles y a la vez más seguras. Una opción es el débito automático de nuestro salario a una cuenta de ahorros. De esa manera, logramos que el dinero se deposite directamente al momento de recibirlo. Por un lado, logramos pagarnos a nosotros primero y por otro, debemos manejarnos con el dinero restante, por lo cual también aprendemos a vivir con menos. Dos cosas muy importantes al momento de ahorrar. Si lo anterior no es una posibilidad, otra opción muy segura es hacer depósitos periódicos en una tarjeta de débito que nosotros destinemos solo para este fin. No puede ser una que utilicemos para compras, ya que de tener el dinero a disposición nos podríamos ver tentados de gastarlo. Como verán, es muy importante ese detalle. Debemos tener el dinero en un lugar donde podamos acceder a él rápidamente si lo necesitamos, pero separado del dinero que manejamos a diario para otros gastos. Esas serían las ideas principales para construir este ahorro de dinero para eventos inesperados. La ventaja principal es que ganamos en tranquilidad. La otra ventaja es que no se verá afectada nuestra economía. Recuerda que si recurrimos a este fondo, debemos tener constancia de volver a construirlo. Ahora bien, si no tienes un dinero aparte para este fin, no pierdas tiempo y ve construyendo tu fondo de emergencias poco a poco, de acuerdo a tus necesidades. Y si en algún momento necesitas dinero que te saque de apuro, agradecerás haber sido precavido y tener este fondo para emergencias a disposición. ¿Y ustedes? ¿Tienen ya su fondo de emergencias armado? Esperamos les haya sido útil el video. Desde Compartiendo el Éxito, les deseamos lo mejor. Muchas gracias.